Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes todavía. Les doy la bienvenida a la tercera clase grabada de Introducción a la T. Lo que vamos a ver hoy, esperen que me estoy tomando un mate, así me relajo un poco, es el capítulo 4 del libro, el que están viendo en la pantalla. Para eso necesito que se paren en el archivo que dice punteo teórico, Introducción a la T, que les acabo de subir, y vamos a hablar un poco de la familia, la amistad y el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el acompañante terapéutico trabaja con la familia, pero también puede trabajar en un contexto en el cual va a generar algo relacionado directamente a la cuestión de la amistad. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es muy común, como acompañantes terapéuticos, cuando pasamos varias horas con los pacientes, que el paciente sienta que hay amistad, una relación de amistad, de cercanía, de emoción respecto del acompañante terapéutico, por pasar varias horas juntos, como dice el punteo. Pero hay que destacar que nosotros no somos amigos en un acompañamiento terapéutico. Sí, la persona se identifica con nosotros por las situaciones que pasan y es muy común que el acompañante terapéutico, al generar estrategias, planes de trabajo y se generen situaciones, en ese encuadre, en esa cuestión que decimos siempre de los horarios, los honorarios, las normas, es común que surja ese sentimiento de amistad. ¿Qué tiene que hacer el AT reforzando ese encuadre? Mantener distancia profesional, siempre escuchando la problemática del paciente, chicos. Eso en primera medida. También hay que tener en cuenta que el acompañante terapéutico, como dijimos en la clase anterior, tiene que contener, pero en un lenguaje adecuado. No tiene que cruzar la línea de confianza, desubicarse, falta de respeto. Tiene que respetar un encuadre para justamente poder tener autoridad profesional. Tiene que haber una responsabilidad para no confundir el rol también. ¿Por qué? Porque la confusión de roles va a implicar marcar una diferencia. ¿Sí? Va a implicar dejar en claro, mira, yo no soy tu amigo, yo vengo acá a trabajar, vengo a cumplir un horario, es lógico que te pase esto respecto del acompañamiento terapéutico, pero siempre la amistad hay que explicarla de la mejor manera posible y hay que utilizarla como una estrategia de intervención. Hay que ser empáticos, cálidos, afectuosos en un acompañamiento terapéutico, pero siempre generando un encuadre o manejando cierta distancia. Hay una frase de Aristóteles que está en este punteo teórico que dice, la amistad se caracteriza por una igualdad entre amigos. Si yo estoy con un amigo mío, estoy tonto, dale, tal cosa. ¿Sí? Uno tiene una igualdad en la amistad, ¿sí? En lo cotidiano. Ahora, la superioridad de uno de los dos términos es tal que no hay medida común entre ellos. En un acompañamiento terapéutico pasa lo mismo, hay una distancia entre el paciente y el acompañante, se tiene que notar lo menos posible, ¿sí? Tiene que haber una cercanía, una empatía. Sin embargo, hay que dejar en claro que nosotros vamos a hacer una tarea, que vamos a hacer un trabajo y que tenemos una función de autoridad. Hay que ser cercanos, hay que ser empáticos, pero también disociarse y poder generar una distancia. No debería ocurrir una reciprocidad como pasa en la amistad en el acompañamiento terapéutico. En la amistad se tiene que considerar en una T como una ilusión, ¿sí? Una ilusión del paciente de tener un intercambio afectivo. La amistad en el acompañamiento terapéutico tiene dos vertientes, chicos. Puede ser favorecedora, es decir, poder capitalizarla para trabajar, generar estrategias, poder salir, ir a comer, hacer cosas, lograr la reinserción social del paciente o ser un obstáculo, porque el paciente puede tener algún tipo de complicación en ese momento y confundirse hasta poder enamorarse del acompañante, como lo vamos a ver en el segundo parcial. Puede ser persecutorio el acompañante para el paciente y ser un objeto de hostilidad, de agresión. Puede haber un problema, ¿sí? Es normal que el paciente identifique al acompañante desde la amistad. ¿Qué tiene que hacer el acompañante en ese momento? Dejarse ubicar ilusoriamente en el plano de la amistad, ¿sí? Generar la expectativa, pero siempre dejar en claro que uno no es amigo, sino que uno viene a poder trabajar con el paciente y a generar determinadas situaciones. Uno hace lazo social, ¿sí? Y es necesario que el paciente sienta que nosotros formamos parte de su cotidianidad porque sí formamos parte de su cotidianeidad. Sin embargo, hay que trabajar a la amistad como una vertiente favorecedora, hay que sacarle el jugo, no tomar la amistad como algo para sacar una tajada nosotros. Otra frase de Roland Broca dice, el hecho de ubicarse como semejante en lugar de espontaneidad facilita la posibilidad de establecer un vínculo. Yo me tengo que poner como un semejante, ser espontáneo, trabajar, hacer un montón de cosas. Pero lo que tengo que hacer es sacar al paciente de la posición de objeto. No lo tengo que tomar como una cosa, como un robot, ¿sí? No hay que rellenarlo con la norma, sino que tiene que haber un ida y vuelta.
Siempre nosotros como acompañantes en la práctica cotidiana nos tenemos que mostrar cercanos, chicos. Se los pido por favor a las materias que los tenga, siempre estén cercanos con un otro, pese a la distancia, como está pasando ahora en el aula virtual, con todo. Siempre hay que mostrarse cercano en lugares semejantes, porque si no puede generarse situaciones de conflicto. Y en realidad poniéndose en el lugar semejante uno genera un alivio, ¿sí? Hoy que estamos en un contexto de pandemia, de crisis, de problemática, hay que ponerse en el lugar del otro y poder acompañar en ese proceso para poder cuidar a ese otro. ¿Por qué? Porque nosotros como acompañantes nos tenemos que poner en el lugar de semejante, nunca en el lugar de amigo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el lugar de amigo, genero reciprocidad, rompo el encuadre y se borran los límites. Uno sale a tomar un fernet con un amigo, no sale con un paciente. Entonces uno tiene que entender que uno no tiene que ser cómplice de los chanchullos, de las extorsiones, de los límites que transgrede el paciente, porque si no se rompe la alianza terapéutica como vimos con los 4 momentos de la T. Amistad, con amistad no hay que responder. Siempre el acompañante terapéutico trabaja en un contexto y en un trabajo clínico que tiene una estrategia, un encuadre, un plan de trabajo y un equipo interdisciplinario que trabaja atrás. Siempre la posición va a estar enmarcada en la estrategia. Yo voy a trabajar en consecuencia de la estrategia. En la amistad se van a establecer cuestiones afectivas y vinculares. Tanto la familia como el acompañante entienden, ¿sí?, que es importante poder trabajar en equipo, pero siempre está lo afectivo y lo vincular. El paciente representa o da la pauta de que hay una problemática de enfermedad, que hay un grupo familiar enfermo. Y además, la enfermedad nunca la podemos ubicar en el plano individual. El paciente tiene esquizofrenia, pero tiene esquizofrenia porque hay un contexto familiar que está enfermo, que tuvo dificultades al momento de poder criar al paciente. La familia siempre se puede definir como un contexto social de pertenencia del paciente. Al ser un contexto social de pertenencia, la familia puede determinar el éxito o el fracaso del tratamiento, lo cual es muy importante, porque muchas veces el problema no es la patología del paciente, sino que la familia obtura el tratamiento. Y esa es la complicación. Por ende, el acompañante tiene que mediar con lo familiar para generar un encuadre y tomar distancia, incluso de la familia, para poder trabajar con el paciente y hacer foco en la estrategia, en la reinserción social, en el plan de trabajo. Nosotros no somos un accesorio de lujo, no somos una cartera Louis Vuitton, un celular, una notebook. Nosotros trabajamos en pos de la recuperación social de los pacientes, chicos. Quiero que les quede en claro eso, es sumamente importante. Hasta acá el capítulo 4 que habla de la familia, la amistad y el AT. Hablamos de la cuestión de la amistad, que no somos amigos, que puede ser un obstáculo o puede favorecer el tratamiento. Siempre hay que manejarnos en un lenguaje adecuado como semejantes, nunca como amigos, ¿sí? Y siempre hay que trabajar con la familia en función de un objetivo o de un plan de trabajo. Para este capítulo que acaban de ver, si tienen el libro de Sergio, pueden leer el capítulo 4. Hasta ahora vimos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4 del libro. Lo que les pido que lean para ver esta cuestión de la amistad, la historia de la T y la familia, voy a querer que lean, chicos, el capítulo 4, ¿sí? O en realidad les voy a pedir que lean el que dice módulo del primer parcial, Introducción al acompañamiento terapéutico, segunda parte, que tienen la cuestión de la amistad en el capítulo 4 para poder leerlo, tal como se los estoy mostrando acá, el capítulo 2 y el capítulo 1. Yo los ordené al revés, pero les voy a pedir que en primera instancia lean la segunda parte que está en PDF para poder entender esto, ¿sí?, de la amistad, la familia y la T, que reemplaza el capítulo 1, 2 y 4 del libro. Y en segunda instancia, les voy a pedir que también vean el punteo a medida que vayan viendo este video, pero que también lean las primeras clases como están viendo acá. La clase 1, Historia del acompañamiento terapéutico, que dice el licenciado Sergio Saliche. La clase 2, sobre la función del acompañamiento terapéutico, donde van a poder ubicar acá, en la clase 2, la cuestión que figura en el apunte, donde dice unidad 3, que comprende los capítulos 5 y 6. Vayan leyendo los capítulos 5 y 6 del libro si lo tienen. Si no, yo después les voy a indicar qué es lo que quiero que lean, pero esto forma parte de la unidad 2. Respecto del capítulo 3, tenemos 9 modalidades del acompañamiento terapéutico, que esto está en el capítulo 3 del libro, o lo pueden encontrar en el punteo teórico que les pasé, en el capítulo 3 o en el módulo del primer parcial en la clase 2. O sea que del módulo del primer parcial, en segunda parte en PDF, les pido que lo lean todo, ¿sí? Y en la primera parte quiero que lean las clases 1, 2, que es lo que voy a explicar ahora de la clase 2, toda la clase 2, la 3,
como ven acá, y la 3. La 1, la 2 y la 3. Entonces, quiero que lean el archivo que les pasé, módulo de primer parcial de introducción a la T, el PDF, capítulos 4, 2 y 1 que está en ese PDF, y del Word hasta la clase 4 exclusive. Leen las clases 1, 2 y 3. Fíjense que les estoy mostrando. Clase 1, clase 2, junto con los anexos, y clase 3. La clase 4, como la van a ver después, inserción laboral de la T, casos clínicos, la vamos a trabajar después, chicos. Por el momento tienen que leer clases 1, 2 y 3 del archivo de Word, que lo están viendo acá, módulo del primer parcial, introducción a la T, primera parte, y el archivo que tienen en PDF, que dice módulo de introducción a la T, primer parcial, segunda parte. Leen primero el PDF y después leen las primeras 3 clases del libro de Word basándose en este video. Adelantándonos para la unidad 3, les voy a explicar brevemente lo que figura en el Word que dice módulo del primer parcial, clase 2. Como figura acá, que está en el capítulo 3 del libro de Sergio. Dice algunas consideraciones generales sobre la función de la T, figura en el capítulo 3 del libro. ¿Qué es lo importante de eso? Las 9 modalidades del acompañamiento terapéutico, como figura ahí, y las 7 variables de normas y honorarios. Cuando hablamos de 9 modalidades de la T, vamos a hablar de medicación, adjudicación de medicación, traslado del paciente, movilizarlo de un lado a otro por cuestiones puntuales, trabajar en una internación domiciliaria, las guardias en crisis, trabajar con cuestiones puntuales del paciente si el paciente se siente mal, guardias pasivas, estar disponibles en ciertas situaciones para poder trabajar, si el paciente quiere ir al boliche, quiere ir a salir a comer algo, uno tiene que estar disponible para poder trabajar. En su casa tiene que tener ese horario reservado. En situaciones críticas, fallecimiento de algún familiar, alguna operación, lo que sea, acompañar en instituciones, sostener el paciente si el terapeuta no está y trabajar con pacientes que se tengan que hacer diálisis, alguna transfusión, lo que sea, esos son los pacientes clínicos médicos. Esto está en el capítulo 3 y en la clase 2 del Word que les pasé. Y después las 7 variables de normas y honorarios como figura ahí. Hora de acompañamiento, urgencia, guardia pasiva, en una situación puntual, horarios extraordinarios, yo he tenido que trabajar en boliches de 10 de la noche a 4 de la mañana, eso es una situación puntual y un horario extraordinario. Administrar medicación, nosotros tenemos que lograr que el paciente tome la medicación, pero no nosotros dársela, no somos enfermeros, nosotros tenemos que generar el hábito a través de la estrategia de que el paciente pueda incorporar la medicación. Y suspensión de horas de la T. Siempre el acompañamiento terapéutico se cobra siempre en tanto y en cuanto se nos avise en el día o un ratito antes, 24 horas antes, pero la idea es que siempre se suspendan con esa antelación. Entonces, lean el PDF que les pasé y clases 1, 2 y 3 del Word. Si tienen el libro de Sergio, leen capítulos 1, 2, 3 y 4 para poder ir trabajando eso. Cualquier duda, chicos, estoy a su disposición. Les mando un abrazo, cuídense y acuérdense, arranquen leyendo esto. Capítulos 1, 2, 3 y 4. Estoy a su disposición, espero haber sido claro. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima.